El día de ayer en el Senado se votó la desaparición de los órganos autónomos, los 7 órganos autónomos, una de las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum y también, claro, de los principales proyectos del propio López Obrador. Fueron 20 iniciativas de reforma constitucional que metió el presidente, el expresidente, en febrero, y entre ellas, de las más importantes después de la reforma del Poder Judicial, era esta, la desaparición del INAI y un montón de órganos autónomos. Y entonces, pues mucha sorpresa fue de que la votación quedó a un voto de distancia, 86 votos a favor, cuando la bancada de Morena tiene 87 votos, tiene 2 más. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Y lo cierto es que, pues aparece que Javier Corral Jurado, el senador por Morena de Chihuahua, votó en contra de esta desaparición, lo cual evidentemente puso en riesgo la mayoría calificada, porque afortunadamente ahí está la senadora priista que renunció hace como un mes, ¿no? Se peleó con Alito y bueno, se integró a la bancada Morena, y este fue el voto salvador, porque Javier Corral le dio una puñalada en la espalda a la propia Claudia Sheinbaum y evidentemente a todo el movimiento de la 4T. Esto fue súper sonado, Mauricio, súper sonado, porque 0 iban 2, recuerdo que Javier Corral también votó en contra de Rosario Piedra Ibarra para ratificar en la CNDH, pero cuando menos ese era un nombramiento, todavía decía que había mejores perfiles y eso podría haber sido discutible, pero en este caso era una propuesta de campaña de Claudia Sheinbaum, era obviamente una iniciativa de López Obrador. El hecho de que Javier Corral haya agarrado y votado en contra es, eso sí, sin lugar a dudas y sin pretexto alguno, una gran traición a Morena y a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues sí, ahí está el asunto de Corral. Él está y sale a justificarse el día de ayer de que él no estaba a favor de la desaparición del INAI, del IFT y de la COFESE, y con el argumento de que había que separar cada organismo autónomo y discutir cada organismo autónomo, si valía o no su desaparición. Y es válido tener opiniones distintas, es válido también pues tener una visión distinta de lo que sucede en el país, un diagnóstico y propuestas. Lo que no es válido es que si tú defiendes y llegas defendiendo una bandera, un proyecto, una propuesta, que a la mera hora estando ahí decidas echarse para atrás, que es lo que hizo Javier Corral. Porque, como dices tú, Nacho, esta fue una propuesta del presidente Obrador, fue una propuesta de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, y lo que se está haciendo es que se está cumpliendo con estas propuestas, con estas promesas, con estos compromisos. Eso es lo que está haciendo la 4T. Y lo que no está haciendo Javier Corral es justamente esto. Él está, al tomar una decisión distinta así de este tipo, él está ya engañando a los ciudadanos. Porque él dijo que iba a hacer una cosa y ya sentado en la silla está haciendo otra. Entonces ese es justamente el prototipo de político que no queremos. Insisto, está en todo su derecho, es válido pensar distinto, pero si eso lo hubiera dicho desde un principio, entonces no hubiera tomado una senaduría de la 4T, ¿no? Que se hubiera ido a cualquier otro lado, menos a ser senador de la 4T. Claro, Mauricio aparte fue senador y era muy defensor de la 4T y de López Obrador, mientras, ¿no? Él estaba persiguiendo Maru Campos. Y acuérdate, ¿no? Como ya lo querían detener, pero bueno, al final salieron a defender. Y lo salvaron. Lo salvan, lo sacan incluso de la camioneta. Y ya con fuero, ¿qué es lo que hace? Tremenda puñalada en la espalda, la nueva Lili Telles. Ah, pero hay que agradecerle, porque es que él es verdaderamente independiente. Mira, es que tiene principios, dice, ¿no? De manera particular, no comparto la propuesta de desaparecer al INAI, el IFT y la COFESE, escribió ayer, ¿no? Y después dice que al final tiene principios y esos nunca los cede. Y después evidentemente salieron sus aplaudidores, los progres nueva ondas, pero evidentemente traidores infiltrados que se quieren decir como que lectores de la 4T, pero las que son traidores. Hernán Gómez Durera.
Antes de que los ultras quieran linchar a Javier Corral por tener una discrepancia y no votar por la extensión del INAI, la COFES y el IFT, valdría la pena que vean cómo se expresa del Obrador. Cuando hablar de su rectitud y honestidad, dice, es un rebelde y eso a mí me simpatiza. Bueno, rebelde una cosa, otra cosa es ser traidor. También nota Hernán, en tiempos de pensamiento único y creciente intolerancia, escuche bien, chairos, ustedes, está hablando de ustedes. Ustedes están hablando, son chairos. Se necesita valentía y congruencia para discrepar como lo hace Javier Corral, explicando sus razones de forma madura y sin estridencias. Me quedo con esto, mi adición al proyecto de transformación no representa una renuncia a mis principios y valores. Así que al final sigue siendo panista. Y sus principios panistas siguen estando sobre la 4T. Y bueno, ni modos, se le fue a la doctora Claudia Sheinbaum. Ella fue el que la trajo. Y bueno, pues al final acabó siendo la nueva Lili Telles, el nuevo Germán Martínez. Y o no crean, pero este personaje es evidente que va a acabar renunciando a Morena. Va a ser el Sergio Mayer. Pero peor, cuando Sergio Mayer ha votado a favor, ¿no? Podemos hablar mucho de Sergio Mayer, pero cuando menos en su voto, todo ha votado a favor de Morena. Y este personaje, pues no. Este es peor que Sergio Mayer, más traidor. Y bueno, la verdad es que afortunadamente Adán Augusto tenía y sigue jalándose senadores. No se ha pedido la mayoría calificada, pero pues hay que tener claro que esta mayoría calificada en el Senado está muy endeble por este tipo de traiciones que se están registrando y que ahí aparecen. Ayer estuvo a punto de echarse, imagínate, si se hubiera, Mauricio, imagínate qué hubiera pasado si él Javier Corral no hubiera tenido, este último voto de la senadora priista, no hubiera pasado la desaparición del INAI. Eso significa que la nueva Secretaría Anticorrupción, donde Raquel Buenrostro ya tomó protesta y asume facultades del INAI, tampoco tendría, estaría en un gran vacío constitucional, ¿no? Habría pasado una ley que ya no existe, en sí, hubiera sido un gigantesco caos al gobierno federal. Y ni se diga vergüenza, honestamente, por este tema, si no hubiera desaparecido ayer el INAI. Estuvo así, a un pelito de no pasar por este traidor, Javier Corral. Mira, tú en algún momento lo dijiste, Nacho, cuando hablábamos de los senadores de oposición, que los senadores de oposición que se pasaran a la 4T, pues iban a poder negociar cosas importantes. Por ejemplo, esta senadora priista, Cintia López Castro, la que se pasó a Morena, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sola, ella se reunió, la recibió la presidenta, platicó con ella, platicó con la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, y entró por la puerta grande. Entonces, pues este es como que el beneficio que tienen los que pueden definir una votación. Miguel Ángel Yunes, bueno, ya negoció, ya el juez ya echó para atrás la causa, ya no tiene problemas legales, etcétera, ¿no? Y es lo que decíamos, bueno, el que se defina va a poder alcanzar una buena negociación. Y los perredistas alcanzaban presidencias de comisiones y demás, ok. Entonces, el tema es que al haber solo 86 votos antes de esta senadora priista, a Javier Corral se le prende el foco, supongo yo. Y dijo, oye, si estos están negociando cosas porque su voto es definitorio, pues yo también quiero negociar las mías. Yo lo veo así. Yo veo que a Javier Corral como que le ganó la ambición. Y dijo, bueno, sí, yo estoy con la 4T, sí, yo voto, pero quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá. Y entonces, por ejemplo, él quería poner a alguien en la CNDH, porque él apoyaba a la otra aspirante, Nayeli Rivera Rodríguez, no me acuerdo, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es la que él quería poner. Entonces, por eso es que él condicionaba su voto, porque saben que sin el voto de los 86 no pasa. Entonces, él empieza a tratar de hacer esto, sacar raja política de su voto. Lo malo es que para él, Adán Augusto consigue a Cintia López Castro, se suma a la bancada, son 87, y
Ahora el voto de Javier Corral vale lo mismo que la oposición, vale 0. Entonces, el que votó ayer, votó en contra, presume que mantiene congruencia, lo que tú quieras y mandes, pero no pudo detener la desaparición de los organismos autónomos. Vale igual que la oposición. O sea que si Javier Corral insiste en tratar de negociar su voto, cada vez se va a ir quedando, pues así, como traidor solo. Además, ya ahorita ya trae ese tufo, además inexplicable. Este Hernán, no sé si Hernán o este Pérez Ricard, no, creo que el propio Corral, dice, es que los radicales se me van a venir encima. Oye, no, pero espérame, si esto lo dice la propia presidenta, entonces, ¿a ella le está diciendo radical? O sea, así es como piensa él de la presidenta Claudia Sheinbaum, digo, para tenerlo claro, porque los radicales son los que están cuestionándole que no votará por los organismos, que no votará por la desaparición de los organismos autónomos. Entonces, cuando estás ya en este lugar, Nacho, ya lo que digas ya es injustificable. Sí, la nueva Lili Telles, el nuevo Germán Martínez, ahí está, Javier Corral. Afortunadamente, vuelvo a decir, tenemos un voto adicional. Adán Augusto, hay que reconocerlo. Después dicen, es que pinche Adán. No, se trajo a una senadora priista y entonces Javier Corral lo podemos mandar por un tubo. Ya lo estamos mandando por un tubo y lo estamos exhibiendo como traidor. Y aunque se pierda la mayor calificada, va a seguir siendo traidor. Punto. Bueno, en otro tema. El día de mañana, 30 de noviembre, ahora sí se termina los 15 años de Luis María Aguilar como ministro de la Corte. Y ayer fue ya la última sesión en pleno, el último día hábil, pues, en donde pues sesionaron los ministros y se despidieron ya todos. Con lo cual, bueno, pues se acaba el bloque, como hemos comentado, de mayorías opositora en la Suprema Corte, y a partir de pues ayer ya no pueden frenar las reformas constitucionales ni las leyes secundarias que apruebe Morena y Claudia Sheinbaum en los próximos semanas y meses. Entonces pasó algo ayer algo muy interesante. Como que Luis María Aguilar, sabiendo todo el daño enorme que hizo, y como, bueno, primer exministro que va a salir en este momento del Plan C, como que saca una especie de llamado a la clemencia a quien podría acabar siendo la futura presidenta de la Suprema Corte. En un marco en donde en la nueva Suprema Corte va a haber auditorías. Ya lo han confirmado, yo cuando entrevisté varias ministras de la Corte, bueno, las 3 me han confirmado que podrían haber auditorías o van a haber auditorías precisamente para ver las gestiones. Y como Luis María Aguilar fue presidente de la Corte cuando llegó López Obrador, y bueno, es obviamente el que tiene mucho más tiempo ahí ahorita, pues como que le pidió clemencia. No sé ustedes cómo opinan esto, porque es súper interesante cómo se expresó Luis María Aguilar el día de ayer de Lenia Batres. Vamos a escucharlo. A la señora Lenia Batres, a la que conozco hace poco, pero a la que se ha significado intensamente, a la que le decía yo ayer que lo que hemos intercambiado de ideas, aunque no coincidamos siempre, son las ideas institucionales que además sirven para ilustrar, para entender a veces puntos de vista que uno no los había advertido, pero que en lo personal no hay ninguna animadversión ni mucho menos. Lo importante es enriquecer la discusión y hacerla todavía más interesante, cosa que le agradezco, señora ministra. Y Lenia Batres responde así: agradezco al ministro Luis María Aguilar su gentil mensaje y la carta que me entregó al cumplir su periodo constitucional como ministro de la Corte. Tuvo una vida dedicada a la función jurisdiccional, con sus salidas de ser una etapa histórica para el Poder Judicial. O sea, también le dejó una carta que dice así: quiero dejar patente mi agradecimiento por tu participación tanto en la sala como en el pleno de la Corte en los que tuve tu compañía. Si en algunas ideas, conceptos jurídicos e institucionales no coincidimos, reconozco tu sinceridad y expresión firme y frontal de lo que tú sostienes con claridad. La naturaleza misma de un órgano colegiado en el que compartí contigo muchas opiniones es precisamente el diálogo y la confrontación de ideas, pero de ninguna manera es una confrontación personal, es una confronta personal. Lo que de ninguna manera, vuelvo a repetir, haría a una dama a quien por su naturaleza y como integrante de este Tribunal Constitucional merece todo mi respeto.
Gracias por tu generosidad y queda atento a que nuestra amistosa relación continúe en el tiempo. Firma Luis María Aguilar. Pero 2 veces, de ninguna manera, ¿eh? ¡De ninguna manera! Es personal, así Lenia, ¿no? Por favor. La verdad es que sí, se nota que este Luis María Aguilar, que reciente en la reforma judicial, se enojó mucho, es que era muy grosero. Y ahora, pues que no, que por favorcito, no era personal, te respeto mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay! El miedo no anda en burro. Yo por ahí se trascendieron algunas versiones y fue, creo, con Luis María Aguilar, quien fuera de las sesiones, ya en los pasillos, en fin, cuando ya no estaban ahí en las mesas de trabajo, se habría hecho con palabras con Lenia Batres y le habrían hecho reclamos, porque Lenia Batres ha estado sacando en sus redes sociales información sobre las ponencias, la cantidad de ponencias que presenta cada ministro, sobre todo en las salas. Y entonces esto no habría gustado a varios de ellos, porque dicen los hacía parecer flojos, porque traían menos números que ella en lo particular. Y se mencionó que uno de los que le reclamó muy airadamente fue Luis María Aguilar, porque él está en una sala con ella, como lo menciona él. Entonces, igual y por eso, para tratar de dejarlo más limpio la oficina, le da este mensaje y le entrega la carta y todo, porque pues son muchas atenciones, ¿no? Está bien, te despides y todo, ¿no? Pues gracias por las discusiones respetuosas y lo que tú quieras y mandes, pero ya también mandarle la carta, ya también es una cartita de amor, pues, ¿no? Para que ya quede todo saldado, todo sanado, ¿no? Es válido, pero es que así también, Nacho, así son a veces los poderosos, a veces son así, cuando tienen el poder se sienten que pueden aplastar a medio mundo y les vale, ¿no? Esa es la prepotencia de quienes suben a su ladrillo y hacen y deshacen. Pero cuando pierden el poder, no, si somos amigos, ¿no? ¿Cómo crees que me olvidé de ti? El problema es que pasaba esto, pasaba lo otro, pero no, siempre hemos sido amigos y nunca lo olvides, ¿no? Ya cuando pierden el poder son unos angelitos. Es como cuando están en campaña los políticos, ¿no? Que son amigos de todos, pero ya cuando llegan y ganan, ya no se acuerdan de nadie, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el caso de Luis María Aguilar. El poder lo es todo para ellos y cuando lo pierden, vaya que les duele. Pero bueno, en este caso no se van a perder el poder, Mauricio, van a perder, las pensiones, van a perder los privilegios, sus contactos al interior del Poder Judicial. Bueno, ¿no? las pensiones sí se las va a quedar. Pero van a ver con todos sus contactos, eso todos los sí. magistrados y jueces que ellos ayudaron, sí, se van eso por sí. un tubo. Su influencia se va. Y la verdad es que vienen las auditorías, ese también es importante. Y a Luis María Aguilar ya tenían, acuérdate, varios expedientes penales abiertos. Precisamente por ellos en la Suprema Corte cuando él fue presidente de la Corte. Sí, ahí es donde apareció este coche lleno de billetes, ¿no? Sí, hay varias cosas ahí. Y entonces Luis María Aguilar sabe que ya no tiene la impunidad con la que obviamente se retiraba. Pero es interesante.